El futuro de la potencia aérea ya está aquí. Una revolución silenciosa en las fuerzas aéreas ha transformado el modo en que se luchan las guerras modernas. Los cambios originados por la tecnología han sido pocos y espaciados. El uso de rifles de precisión, las bombas, los barcos de hierro, los tanques y las tácticas de guerra relámpago se encuentran entre los más significativos. Los ejércitos denominan a este tipo de acontecimientos especiales revoluciones en materia de asuntos militares. Yo he vivido 3 casos específicos de revoluciones en materia de asuntos militares. Uno es el radar, que fue desarrollado por los británicos. Otra revolución en materia de asuntos militares se produjo en los años 70 y principio de los 80. Es la tecnología stealth de los llamados aviones invisibles. Y diría que la tercera revolución es el vehículo aéreo no tripulado. El vehículo aéreo sin piloto, o UAV, de acuerdo con sus siglas en inglés, es el mayor avance que ha experimentado la aviación desde que se dotó de armas a los primeros biplanos y se les mandó a luchar a la Primera Guerra Mundial. Aviones de combate del siglo XXI. El vehículo aéreo no tripulado, o UAV, constituye el próximo paso en la evolución de la historia de los aviones de combate. Significa un gran salto tecnológico hacia adelante que rivaliza con el motor de reacción, los vuelos supersónicos y los propios combates aéreos. Pero, ¿qué son estas aeronaves y qué las hace tan especiales? Un UAV o UAV es un vehículo aéreo no tripulado que se define como cualquier tipo de aeronave que no lleve a nadie a bordo, que vuele sin piloto. Un UAV puede ser desde un avión de observación pasiva de lo que sucede en tierra hasta un agresivo caza de combate. Constituye un activo clave para las fuerzas aéreas modernas. Los UAV contemporáneos pueden ser totalmente autónomos. Podemos programar los ordenadores de a bordo para que arranquen, maniobren, despeguen, vuelen, cumplan una misión, vuelvan, aterricen, maniobren y se apaguen. El concepto de vehículo aéreo sin piloto es tan antiguo como la propia aviación. En 1896, una pequeña aeronave a vapor sin piloto denominada Aeródromo número 5 voló durante 1 minuto sobre el río Potomac. Durante la Primera Guerra Mundial, el ingeniero de automóviles Charles F. Kettering fabricó el Kettering Bug, una bomba volante de casi 150 kilos. En 1930, las fuerzas aéreas británicas convirtieron los antiguos biplanos Tiger Moth en réplicas pilotadas por control remoto para prácticas de tiro. La fabricación de esas réplicas y el consiguiente desarrollo de sus sistemas de control remoto a lo largo de los siguientes 40 años cimentaron las bases para el diseño de modelos más avanzados y mejor controlados. En los años 60, el ejército estadounidense se dio cuenta del verdadero potencial de esos prototipos de aeronaves sin piloto cuando los utilizó en los cielos del sudeste asiático. Muchos de los UAV que se emplearon eran réplicas de prácticas de tiro adaptadas para efectuar misiones de reconocimiento. Durante años, las fuerzas de Estados Unidos habían estado empleando una variedad de réplicas de aviones para prácticas de tiro con motor a reacción que se llamaban Firebees, con el propósito de entrenar a sus pilotos de combate. En vez de utilizarse como meros objetivos, los Firebees también participaban en las prácticas. Al principio iban dotados con un equipo de reconocimiento básico, pero después se rediseñaron a medida para misiones de espionaje y se internaban a gran distancia en territorio enemigo muy bien defendido. Creo que fue en Vietnam cuando empezó a apreciarse los UAV en su justo valor, al menos en Estados Unidos. Nos dimos cuenta de que podíamos lanzar un UAV desde un C-130 y después recuperarlo. Podíamos volar al centro de Hanoi y sacar fotos de una zona muy bien protegida, con defensas antiaéreas, y averiguar la situación de los objetivos militares y dónde estaban situados los misiles tierra-aire. Si la misión tenía éxito, los UAV regresaban con información vital sobre la capacidad y defensas del enemigo.
Al final de la guerra, el ejército había aprendido lo importante que podían resultar los UAV para los combates aéreos. Sin embargo, el verdadero campo de pruebas del potencial de los UAV no fue el cielo de Vietnam, sino otros a muchos miles de kilómetros de distancia, en las arenas de Oriente Medio. En 1973, la guerra de un gran trauma para las fuerzas aéreas israelíes, que se vieron obligadas a hacer uso de los UAV. Como los sirios y los egipcios sabían que los aviones israelíes podían sembrar infantería y su artillería, centraron su defensa del frente en los misiles tierra-aire que actuaron eficazmente como un paraguas defensivo. Las fuerzas aéreas israelíes tuvieron que pagar un alto precio por esas defensas antiaéreas. Aproximadamente un tercio de los efectivos de las fuerzas aéreas israelíes. Cuando se multiplicaron las pérdidas, se enviaron desde Estados Unidos a Israel 36 aviones F-4 Phantom de las fuerzas aéreas estadounidenses para tratar de ayudar a las desesperadas y disminuidas fuerzas aéreas israelíes. Aunque Israel acabó ganando la guerra de Yom Kippur, el precio que tuvieron que pagar sus fuerzas aéreas fue inaceptablemente alto. Los israelíes aprendieron una gran lección. Hasta entonces no les habían derrotado nunca y se dieron cuenta de que en lugar de invertir en costosos aviones con fines arriesgados, debían invertir en sistemas de vuelo no tripulado. Los israelíes aprendieron del éxito que habían tenido los UAV estadounidenses en Vietnam y los adaptaron a sus propias necesidades. A diferencia de la guerra de Vietnam, que tuvo lugar en una zona muy amplia, el conflicto de Israel con sus vecinos se reducía a unas áreas relativamente pequeñas. Pero ¿serían capaces estos simples diseños, con motores de pistón, aspecto de maquetas de aeromodelismo con control remoto, superar la prueba final de un auténtico combate? A principios de los años 80, el Líbano se vio desangrado por una violenta guerra civil. El vecino norteño de Israel era la base de operaciones de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, el enemigo más peligroso y persistente de la nación judía. Para complicar la creciente tensión, Siria, el antiguo adversario de Israel en la guerra de Yom Kippur, instaló baterías de misiles tierra-aire en el valle de Bekaa, del Líbano. El 6 de junio de 1982, Israel invadió el Líbano con más de 60.000 soldados y 1.200 tanques en una ofensiva bautizada con el nombre en clave Operación Paz para Galilea. Los reactores israelíes prestaron su apoyo a la artillería desde el cielo. Mientras tanto, en el valle de Bekaa, los misiles tierra-aire sirios esperaban silenciosamente a sus presas. La operación Paz para Galilea fue la culminación de 9 años de un cuidadoso desarrollo de la tecnología UAV israelí. Los UAV jugaron un papel crucial en la invasión y en los combates aéreos. Debido al terrible trauma causado por las pérdidas de aviones y a la lección aprendida en la guerra de Yom Kippur, los israelíes habían invertido tiempo, recursos y conocimientos en tecnología UAV. Se había desarrollado su capacidad de reconocimiento, su efecto sobre la táctica y su integración en el ejército. Entonces se puso a prueba su eficacia en el campo de batalla. Los israelíes utilizaron sus UAV de forma muy inteligente. Los utilizaron como reclamo y para producir interferencias. Les dotaron de equipo para producir interferencias, para vigilar y reconocer el terreno, para dirigir la artillería y para coordinar los ataques aéreos. Los UAV demostraron su valor en la Operación por la Paz en Galilea. Actuaban como ojeadores aéreos e informaban a los comandantes de la precisión de una formación de artillería. Pero los UAV obtuvieron su mayor victoria contra los misiles sirios del valle de Bekaa. Los sirios pensaban que los pequeños y sencillos aviones de hélice eran reactores de combate israelíes y creían que estaban siendo atacados desde el aire. Los UAV que patrullaban todo el valle obligaron a los sirios a abrir sus bases de lanzamiento y a encender los radares, revelando todas sus posiciones. Igual que ocurre con una linterna que se enciende en un cuarto oscuro para buscar algo,
Las instalaciones de lanzamiento de misiles tienen que encender el radar para localizar su objetivo y, como sucede con las linternas, al hacerlo acaban revelando su posición. En solo 10 o 15 minutos, 19 de las 23 bases de lanzamiento de misiles resultaron asoladas por una combinación de ataques aéreos, artillería y fuerzas especiales. Los UAV desempeñaron un papel clave en la batalla, y esta operación en conjunto se convirtió en emblemática para todas las misiones posteriores. Los UAV fueron tan eficaces para engañar a las defensas antiaéreas sirias que se rumorea que a uno de los UAV le dispararon hasta 28 misiles tierra-aire y todos ellos fallaron. Los israelíes no podían haber soñado mejores resultados. Fueron los primeros que se dieron cuenta de que podían utilizar los UAV para engañar a las defensas antiaéreas y obligarlas a revelar su posición sin tener que arriesgar sus costosos aviones de combate. Una vez que se localizaron las bases de misiles y se destruyeron las defensas antiaéreas, las fuerzas aéreas israelíes pudieron actuar con total impunidad. Los aviones sirios fueron una presa fácil para los israelíes. El ratio de intercambio de disparos fue de 80-0. Las fuerzas aéreas israelíes fueron capaces de derribar prácticamente todo lo que les atacaba de forma casi ilimitada. Creo que ese conflicto sirvió de ejemplo del uso de los UAV y del valor que tienen para los combates. De hecho, poco después, en 1985, el ejército estadounidense compró al ejército israelí el Pioneer. Desde entonces hemos contado con esta tecnología y la hemos aplicado en muchas ocasiones en conflictos armados de todo el mundo. El Pioneer es un UAV muy sencillo. Lleva alas fijas y el motor montado en la parte trasera. Es capaz de llevar una batería de sensores que localizan objetivos, los identifican, recogen información y se la pasan a un sistema de apoyo al ataque directo o indirecto. El Pioneer no despega de un aeropuerto convencional o de la cubierta de un portaaviones. En su lugar, se le catapulta desde una rampa de lanzamiento y para aterrizar se deposita dentro de una red de recuperación. Para la Marina de Estados Unidos eso significa que solo puede utilizarse en los buques más grandes de la Armada. Los desplegamos a bordo de lo que nosotros llamamos buques de categoría L, como portahelicópteros de cubierta grande y buques de transporte de tropas, pero también en barcos de guerra, como se hizo en la operación Tormenta del Desierto. Los lanzamientos de UAV desde aviones durante la Guerra del Golfo y el desarrollo de programas especiales como el sistema británico Phoenix significan que la localización de artillería ya no está en manos de aviones muy vulnerables como los Bird Dog de Vietnam. Era un trabajo peligroso y muy expuesto que se cobraba muchas vidas. Como había ocurrido en la Operación Paz para Galilea, la Guerra del Golfo supuso un rito de iniciación para el Pioneer. Poco después del comienzo de la Operación Tormenta del Desierto, las tropas iraquíes se dieron cuenta de que cuando escuchaban el zumbido de un avión pequeño, poco después se verían atacados por la artillería o las fuerzas aéreas. En 1991, varios buques de la Armada de Estados Unidos anclaron al norte del Golfo de Persia para lanzar un devastador bombardeo sobre objetivos en la costa y en el interior ocupado por Irak. Ese ataque letal pasó a la historia gracias a la intervención de los UAV. Entre las salvas disparadas sobre la isla de Failaka por el legendario buque de la Armada estadounidense Missouri, un grupo de soldados iraquíes primero escuchó y luego vio cómo le sobrevolaba el vehículo aéreo no tripulado Pioneer número 159. Cuando esas tropas enemigas escucharon o vieron un UAV, enseguida se aseguraron por todos los medios de no exponerse a la artillería o ataques aéreos que venían a continuación. Sacaron una bandera blanca, se rindieron y se entregaron como prisioneros a los marines. Seguramente fueron las primeras tropas que se rindieron ante un avión sin tripulantes en la historia bélica.
A lo largo de la Guerra del Golfo, el Ejército, la Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos enviaron Pioneers a un total de 313 misiones, que volaron durante unas 1000 horas. En todas esas misiones, solo uno de ellos resultó derribado. Los sensores de vídeo en tiempo real que mostraban la precisión de los bombardeos, la localización de objetivos y la rendición de iraquíes fueron herramientas muy importantes para los comandantes de tierra y mar. Aunque son un rasgo integral de todos los vehículos aéreos no tripulados, las cámaras de vídeo son solo una pequeña parte del desarrollo sensorial de los UAV. En Vietnam, la capacidad de reconocimiento de los UAV se limitaba a sacar fotos fijas que luego había que llevar a los centros de mando en los barcos para revelarlas. En Israel, la capacidad de reconocimiento se había ampliado a imágenes de televisión en tiempo real, pero solo si era de día y hacía buen tiempo. Cuando estalló la Guerra del Golfo, la tecnología sensorial de los UAV había avanzado muchísimo. Un complejo equipamiento óptico permitía operar a los sensores en todo tipo de condiciones. Llevaban todo lo requerido para captar imágenes en cualquier clima. Sistemas electro-ópticos, equipos de rayos infrarrojos, radar de apertura sintética y conexión de vídeo. Podían verlo todo de día o de noche, bajo cualquier condición meteorológica. Con su amplia selección de sensores diurnos, nocturnos y para cualquier tipo de clima, el UAV es la aeronave ideal para efectuar misiones de reconocimiento. Y lo que es más importante, ya no hace falta reconvertir reactores de combate para misiones de reconocimiento sin armamento. Las misiones de reconocimiento constituían un problema muy grave para el ejército. Tenían que reconvertir aviones armados tácticos e instalarles cámaras, con lo cual dejaban de ser útiles para el combate. No eran muy populares entre los pilotos. Un avión sin armamento no puede defenderse, puede ser derribado con facilidad por el enemigo y la información que pueda haber recogido se pierde. Otra dificultad para recopilar datos es la velocidad. Los aviones de reconocimiento vuelan deprisa y a gran altura y pueden pasar por alto ciertos objetivos vitales. Los aviones de reconocimiento clásicos vuelan a gran velocidad y puede que no vean algún objetivo, pero si se mantienen volando durante periodos muy largos, es más fácil que observen más cosas. La primera y nueva generación de vehículos aéreos no tripulados, diseñada con ese propósito, fue la heredera de los UAV israelíes y norteamericanos de la Guerra del Golfo que la había precedido. El propietario de General Atomics quería introducirse en el negocio de los UAV. Fabricamos un prototipo de demostración llamado GNAT 750. El GNAT 750 se fabricó para la CIA de Estados Unidos. El objetivo para el que se diseñó fue la vigilancia y captación de primeros planos en detalle del conflicto que entonces se estaba produciendo en Yugoslavia. A mediados de los años 90, el GNAT sobrevolaba la antigua Yugoslavia a altitudes de entre 5.000 y 1.500 metros durante hasta 30 horas seguidas. El éxito del GNAT durante el conflicto yugoslavo condujo a la creación de un nuevo UAV. El nombre con el que se bautizó a esta versión perfeccionada fue Predator. El Predator se desplegó por primera vez en los Balcanes a principios de 1995. Las características del Predator permitían la cobertura total de una región concreta y proporcionaban al comandante de la operación una imagen clara de lo que ocurría en terreno enemigo. Tenía sus capacidades muy desarrolladas y podía localizar a una persona a más de 80 kilómetros de distancia. El Predator proporcionaba cobertura en vídeo en directo a los comandantes de las operaciones que podían ver el objetivo, podían ver cómo caían las bombas sobre el objetivo y en cuanto se despejaba el humo, examinar instantáneamente los daños que habían causado. En el pasado había lanzado la bomba sobre si había acertado o había fallado el objetivo, o si no, había que mandar un avión de reconocimiento a sacar una foto y cuando la imagen estaba disponible ya era demasiado tarde. Una información tardía deja de ser del todo fiable. Por ejemplo, cuando se revelan y examinan las fotos, los tanques o tropas fotografiados pueden haberse trasladado. Un rasgo adicional de la ya de por sí avanzada tecnología punta del Predator fue la incorporación del moderno SAR, o radar de apertura sintética.
Las cámaras del SAR pueden atravesar las nubes, la lluvia, la nieve, el follaje e incluso los tejados. A los bandos rivales de Yugoslavia apenas les quedaban lugares en los que esconderse a la mirada ubicua del Predator. Proporcionaba imágenes nunca vistas. Era como ver la guerra por la tele. Pero ahora el Predator tiene que cazar algo nuevo. No se trata del enemigo tradicional, se trata de una amenaza asimétrica. Posiblemente vamos a tener que luchar en las ciudades, en las cuevas y en las sombras. Desde los atentados del 11 de septiembre, el mundo centró su atención en el grupo terrorista Al-Qaeda. Sin tropas ni armamento, oculto en las abruptas montañas de Afganistán, Al-Qaeda constituye un objetivo difícil por su movilidad. Gracias a su autonomía de vuelo de 40 horas, el Predator es el instrumento ideal para encontrar al adversario que se esconde en los profundos valles y las solitarias cuevas de Afganistán. Los últimos UAV, los Predators, han estado localizando objetivos y alimentando a los aviones de combate AC-130 con imágenes de vídeo en directo. Ahora un avión de combate AC-130 que se dirige a un objetivo puede ver en vídeo ese objetivo que ha identificado previamente un Predator. Dispone de sus coordenadas de latitud y longitud y de imágenes de vídeo en color y en tiempo real, así que cuando llega allí solo tiene que disparar. No necesita dar rodeos. No solo puede localizar e identificar objetivos mediante imágenes de vídeo, sino que también lleva un as guardado en la manga, un sistema de precisión por láser para la localización de objetivos. Los Predator que se están empleando en la actualidad pueden señalar un objetivo con un rayo láser para que un avión táctico pueda acudir a continuación y enviar un arma guiada por láser directamente hasta esa señal. Los comandantes de las operaciones, los políticos y la opinión pública cada vez insisten más en la necesidad de evitar los daños colaterales. Y la precisión de los objetivos que marca el Predator garantiza que el único que se encuentre en la línea de fuego sea el enemigo. Ahora el enemigo se esconde entre las sombras, en ciudades y en cuevas. Queremos asegurarnos de poder sobrevolar las zonas donde se produce cualquier beligerancia y situarnos justo encima, aunque estén rodeados de civiles, para poder separar a los buenos de los malos. Pero el Predator no se limita a proporcionar información visual y localizar objetivos. Ahora el Predator puede incluso destruir objetivos por su cuenta. La dotación de armamento del UAV es un tema muy polémico y no solo por cuestiones doctrinales, sino también legales. Los UAV, según cómo se contemplen, podían estar encuadrados dentro del régimen de control de tecnología de misiles. Existen varios tratados que intentan limitar los arsenales del mundo y se teme que los UAV puedan ser considerados misiles ilegales. Hemos firmado el Tratado de Control de Tecnología de Misiles, pero hay que diferenciar entre misiles y entre vehículos aéreos no tripulados. El UAV está programado por el hombre para regresar al punto de partida y reutilizarse en misiones de diverso contenido. El Predator está diseñado para ser un instrumento de información, vigilancia y reconocimiento. Pero más adelante, el programa consideró que se le podía dotar de armamento, por si detectaba un objetivo de interés crítico y no había tiempo para enviar un avión pilotado, artillería o cualquier otro tipo de arma. El Predator debía tener algún tipo de capacidad destructora para no perder esa ocasión. La guerra contra el terrorismo impulsó al ejército a dotar al Predator con misiles aire-tierra. Pasó de ser una eficaz herramienta de reconocimiento a convertirse en un arma letal. Ahora tenía capacidad no solo para localizar objetivos, sino también para atacarlos y destruirlos de forma independiente.
La primera vez que el Predator se utilizó en un combate fue en la campaña afgana. Como el misil Predator está diseñado para destruir objetivos de tipo tanque y artillería, el misil Hellfire constituía su arma de elección natural. El Predator es un agente clave en la guerra contra el terrorismo. En la guerra de Afganistán hubo 2 Predator volando permanentemente las 24 horas del día durante 7 u 8 meses. A pesar de su éxito, el Predator no fue el único UAV que sirvió en la guerra de Afganistán. El Global Hawk, equipado con motor de reacción que vuela a una altitud de 20.000 metros, constituye otro par de ojos aún más valioso para el ejército estadounidense. La idea fue enviar el mismo tipo de avión sin tripulante a una altitud muy superior para efectuar básicamente misiones parecidas. La presencia del Global Hawk sobre Afganistán proporcionó a las tropas norteamericanas una visión inédita del campo de batalla. Este UAV vuela al doble de altura que los aviones civiles. Tiene una envergadura de ala de casi 35 metros y puede escanear superficies de hasta 120.000 kilómetros cuadrados. Desde la gran altura a la que vuela puede distinguir tipos de vehículos, aeronaves y bases de misiles. Si el Predator puede registrar una zona, el Global Hawk puede examinar un país entero. Estamos anonadados por el éxito del Global Hawk. Es un avión muy estable. En Afganistán cumplió 18 misiones. La autonomía de vuelo de 36 horas seguidas del Global Hawk, combinada con su equipamiento sensorial de alta tecnología, significan que la vigilancia y el reconocimiento pueden mantenerse las 24 horas del día, 7 días a la semana. Eso supone que el enemigo ya no tiene dónde esconderse. El nivel de automatización del Global Hawk significa que se encuentra perpetuamente disponible para acudir a cualquier lugar donde se le necesite. Ahora que nos enfrentamos a la guerra contra el terrorismo, el Global Hawk puede desplegarse en cualquier lugar del mundo en cuestión de horas. Con la capacidad de volar a cualquier parte del mundo gracias a sus sistemas preprogramados, el Global Hawk resulta extremadamente versátil en lo que respecta a dónde puede enviarse y la preparación que necesita. Una vez situado sobre un espacio aéreo en particular, el Global Hawk puede asumir una trayectoria de vuelo circular y vigilar constantemente la zona. Esto no solo le proporciona al ejército una mayor libertad para operar UAV en misiones de ataque o reconocimiento. También reduce considerablemente las consecuencias políticas de la pérdida de una aeronave. No podemos arriesgar vidas ni permitir que se capturen prisioneros y que la CNN y otras emisoras del mundo lo utilicen en contra de nosotros. La principal ventaja de los UAV es que eliminan el factor humano. Lo que hemos conseguido es eliminar la coletilla de si es necesario y lograr que nunca sea necesario arriesgar vidas en este tipo de misiones. En 1995, el capitán Scott O'Grady, piloto de un F-16, fue derribado en los Balcanes y la consiguiente misión de búsqueda y rescate duró 6 días y supuso una gran crisis. El regreso sano y salvo del piloto se celebró como un gran éxito político y militar. Si se derriba un Predator o un Global Hawk, aparece un poco en las noticias, pero enseguida se olvida. Como los UAV minimizan las amenazas potenciales a las tripulaciones aéreas, los aviones no tripulados representan una opción política y económica más segura y atractiva. Los UAV son más pequeños y más baratos de fabricar. La formación se puede hacer con un ordenador. Con ese nivel de automatización, los requisitos que necesita el operador de UAV para efectuar esas operaciones o para perfeccionarlas se ven reducidas drásticamente. Aunque alguien sin experiencia de vuelo previa podría aprender a operar un UAV en relativamente poco tiempo, el ejército prefiere emplear pilotos profesionales.
Si tuviera que entrenar a alguien hoy en día, comenzaría con un piloto profesional que tuviera sentido del espacio aéreo y le sometería a un programa de formación de pilotos tradicional. Hay personas cuya vista ha empeorado o ya no son pilotos en activo, pero siguen poseyendo ese sexto sentido. Aunque los UAV necesitan pilotos que los guíen por control remoto, existe un modelo más avanzado de aeronave no pilotada que se encuentra en fase de desarrollo y que no requiere que la piloten por control remoto. Se llama UCAV o UCAV. Los UCAV o UCAV son las siglas en inglés de Vehículo de Combate Aéreo No Tripulado. Ha sido diseñado desde el principio como portador de armas reutilizable. Los UCAV utilizan una avanzada tecnología informática inteligente denominada SMART, que supone un gran adelanto frente a los modelos UAV anteriores como el Predator. El Predator se pilota por control remoto. Los UCAV incorporan sistemas de mando y control mucho más avanzados y están equipados con tecnología SMART. No necesita un operador que maneje una palanca de mando para evitar las defensas antiaéreas, sino que el propio aparato emprende maniobras defensivas como escorarse acusadamente o caer en picado. La tecnología SMART lo convierte en un avión más independiente e imperecedero que otros UAV. Una de las grandes diferencias del UCAV es que no es un vehículo pilotado por control remoto. La mayoría de los vehículos no tripulados sí lo son. El GNAT y el Predator están pilotados por control remoto desde una base en tierra. El operador que hay sentado frente a la consola de mando actúa como piloto fuera de la cabina del avión. Tiene que utilizar la palanca de mando e introducir una serie de datos y transmitírselo al UAV, que responde alterando su altitud o velocidad. Pero los UCAV tienen capacidad para llevar a cabo misiones completas de forma autónoma. Autónoma significa que el vehículo no tripulado puede llevar a cabo su misión completa sin que nadie le diga lo que tiene que hacer. En caso de batalla pueden evaluar constantemente el teatro de operaciones y las amenazas y, si es necesario, ampliar o alterar su misión original. Si percibe que existe una amenaza mayor o un objetivo de prioridad superior, puede tomar decisiones con su propia lógica y redefinir la misión de forma dinámica. El UCAV es consciente del entorno que le rodea gracias a su alto nivel de sofisticación informática. Se le han introducido ciertos parámetros de mando para evaluar las amenazas y decidir si tiene que perseguir nuevos objetivos. Razona por su cuenta. En la vanguardia de esta tecnología se encuentran los modelos X-45A y X-45B de Boeing. El X-45A, a efectos prácticos, es similar a un avión con un piloto en la cabina, pero sin piloto ni cabina. El X-45A lleva el equipamiento colocado en el lugar donde normalmente iría el piloto. Los UCAV se aprovechan de la gran ventaja que supone no llevar a nadie a bordo. Al prescindir del piloto, se ahorra entre un 30 y un 40% del peso. No hay que colocar asientos de eyección, ni sistemas de oxígeno, ni otras protecciones. Y además, no hay que diseñar toda la aeronave en torno al habitáculo del piloto. En teoría, podemos diseñar un UCAV con una tolerancia a las fuerzas de la gravedad de 20 o 30 Gs, mientras que en un avión de combate pilotado habría que reducirla a 8 o 9 Gs por culpa del factor humano. La gravedad o fuerza G que tira del cuerpo del piloto durante un giro brusco pueden ocasionarle una pérdida de consciencia. Los UCAV pueden alcanzar niveles de maniobrabilidad impensables para un piloto. Su construcción ya no depende de la presencia del piloto, el factor decisivo es la misión para la que está planeado. El diseño de un vehículo aéreo no tripulado se plantea en función de la misión que tiene encomendada. Al no tener piloto, el ejército y el gobierno no dudan en enviarlos a la vanguardia de los aviones pilotados. El X-45 está diseñado para apoyar a las fuerzas aéreas, inutilizando las defensas antiaéreas y las instalaciones de lanzamiento de misiles tierra-aire. La misión del X-45 es allanar el terreno a los futuros ataques aéreos.
Detectan e inutilizan sistemáticamente las bases de misiles antiaéreos más peligrosas, con lo cual los aviones pilotados pueden intervenir a continuación sin correr el riesgo de ser derribados. El X-45 con propulsión a chorro y los UCAV del futuro proporcionan un rendimiento que los hace ideales para cumplir con su función. Tal como yo lo veo, el papel primordial de los UCAV en una contienda armada de alta intensidad es suprimir las defensas antiaéreas del enemigo. Los UCAV están diseñados para combatir a un adversario más exigente y penetrar hasta el fondo de sus defensas antiaéreas. La razón por la que los UCAV resultan ideales para este propósito es que contamos con muchos enemigos equipados con lo que denominamos misiles de 2 dígitos, misiles tierra-aire de fabricación soviética. Los misiles tierra-aire de tecnología punta de los que disponen son increíblemente rápidos y de muy largo alcance. Las bases de misiles de los países hostiles podrían atacar a los aviones de Estados Unidos antes de que despegasen de sus bases aéreas. Incluso podrían atacar a aeronaves que volasen desde portaaviones. La potencia y efectividad de esos misiles hace imprescindible que los primeros en acudir en esos casos sean los aviones no tripulados para evitar arriesgar vidas innecesariamente. Atacar esas instalaciones es muy complejo y muy peligroso. La tecnología de los UCAV nos permite no tener que poner en peligro la vida de nadie. Aquí es donde interviene la alta tecnología que invisibiliza a los Boeing X-45 y les permite acercarse sin ser detectados para localizar y erradicar las bases de misiles. Aunque el X-45 supone un gran avance en materia de tecnología militar y potencia aérea, ha tomado prestadas muchas de sus ideas de proyectos anteriores. Un concepto previo que se incorporó a su diseño fue la tecnología Stealth. Los X-45 son vehículos de combate aéreo, no tripulados, diseñados para pasar desapercibidos. La tecnología Stealth no significa ser invisible como avión, sino resultar casi imperceptible a los radares. Los aviones invisibles llevan carrocerías y revestimientos que minimizan el reflejo de la energía de los radares. En realidad, algunos de los materiales empleados en su diseño absorben dicha energía. El resultado es que apenas son detectables por los radares. Los aviones furtivos son muy difíciles e incluso imposibles de detectar por el enemigo. Y si no se les detecta, no se les puede disparar misiles. La tecnología Stealth va a continuar jugando un papel clave en el diseño de UAV o UCAV que están concebidos para penetrar en zonas de alto riesgo. Se pueden utilizar en los primeros días o incluso en las primeras horas de una guerra de alta intensidad. Junto a la invisibilidad para ayudar a los UCAV a penetrar en territorio enemigo sin ser detectados, hay otra característica de los aviones de combate que el ejército ha incorporado a los vehículos aéreos no tripulados. Se trata de las armas de precisión. Vamos a definir lo que son armas de precisión. En el pasado se decía que un arma era precisa si acertaba el tiro con un margen de error de 100 metros. Hoy esa distancia se ha reducido a los 7 metros e incluso si rizamos el rizo, a los 3 metros del objetivo. El uso concertado de armas de precisión modernas se remonta a la guerra de Vietnam, durante la que se desarrolló la bomba de precisión que se dirigía a un punto concreto señalado con un rayo láser. El primer éxito de una bomba guiada por rayo láser se obtuvo en 1972 con la destrucción del puente Mandíbula de Dragón. Sin embargo, no fue hasta la Guerra del Golfo en 1991 cuando el mundo contempló lo efectivas que podían ser. Si recuerdan la operación Tormenta del Desierto, en las primeras 24 horas destruimos 150 objetivos. Si se compara con la Segunda Guerra Mundial, lo que se logró en Irak con un solo avión, habría requerido unos 2.000 aviones en Europa. En contraste con los ataques en masa de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de armas de precisión significó que ya no hacía falta saturar de potentes bombas una zona para destruir un solo objetivo. Ahora las bombas se han vuelto mucho más precisas y utilizan sistemas de posicionamiento global o GPS, con lo cual para destruir un objetivo solo hace falta un único avión y una única bomba. Este tipo de bomba se llama de pequeño diámetro.
La bomba de pequeño diámetro surgió cuando se descubrió que gracias a la precisión del GPS, el margen de error ya no se medía en metros, sino en centímetros, y no era necesario infligir grandes daños para destruir un objetivo concreto. Permite obtener los mismos resultados llevando menos bombas a bordo y ocupando menos espacio. Se tienen más posibilidades de éxito con menos armas. Se ha sustituido el peso y la carga explosiva por la precisión. No hacen falta bombas mayores porque no por ser más grandes van a acertar mejor. Otro rasgo clave es que tienen un cabezal menor y los daños pueden constreñirse a zonas muy limitadas, con lo cual se reducen los daños colaterales no deseados, especialmente en entornos urbanos. Te permite, como decimos en el ejército, llegar, ver y vencer de un solo plumazo. La combinación de ambas tecnologías sienta las bases para las misiones teóricas del futuro. Podemos hacer que varios UCAV vuelen en formación para llevar a cabo una misión coordinada. Volando en grupos denominados enjambres, las formaciones de UCAV serían un arma decisiva contra cualquier amenaza. Si juntamos 4 UCAV con 8 bombas cada uno, podremos destruir 32 objetivos. Y no solo transmitirían la información a la base de control en tierra o en el mar, sino que se comunicarían entre ellos mismos. Intercambian información entre ellos. Reaccionan de forma dinámica al entorno del campo de batalla y al agruparse en formaciones múltiples pueden cambiar los papeles que desempeña cada vehículo y las misiones que cada uno tiene asignadas. El barco nodriza que controla ese escuadrón de UCAV puede quedarse en la retaguardia y enviar a los aviones no tripulados a destruir un sistema de defensa antiaérea integrado muy sofisticado. Una vez completada su misión primaria, el X-45 podría permanecer en el área y asumir otro papel. Cuando terminan, pueden quedarse allí y situarse en órbita para jugar un papel más bien defensivo y ayudar a los aviones pilotados cuando lleguen, si se les ha pasado por alto alguna defensa antiaérea, que entre en juego al ver aparecer más aviones. La misión principal de los eficaces UCAV se centra actualmente en destruir defensas antiaéreas. Pero ¿cuál es el siguiente paso en su evolución? Los aviones de combate F-22 Raptor y F-35 Joint Strike se encuentran a la vanguardia de la tecnología aérea. Son aviones provistos de tecnología stealth y de armas de precisión teledirigidas. Pero su desarrollo futuro puede estar en entredicho ahora que los UCAV se encuentran casi en igualdad de condiciones. ¿Podrían ser estos dos modelos los últimos aviones de combate tripulados? En los años 80 e incluso a principios de los 90, no disponíamos de esta tecnología en materia de vehículos aéreos no tripulados. Y se está desarrollando a tal ritmo que hemos alcanzado niveles inimaginables hace 10 o 15 años. Creo que llegará un día, un punto en el horizonte, si esperamos lo suficiente, en el que los vehículos aéreos no tripulados puedan efectuar combates en el aire contra otros aviones, por ejemplo. Si el siglo XX fue el siglo de los pilotos, ¿será el siglo XXI la centuria de los UAV? El desarrollo de los UAV culmina la evolución de los primeros biplanos de la Primera Guerra Mundial, que al principio solo se utilizaban para misiones de reconocimiento y acabaron convirtiéndose en armas de guerra multiusos. La transformación de los UAV en UCAV ha seguido el mismo camino, pero ¿a dónde terminará conduciéndonos? Los combates aéreos del futuro dejarán de enfrentar al hombre contra el hombre y colocarán al hombre frente al robot o incluso al robot frente al robot. Creo que en el futuro es posible que existan unas fuerzas aéreas robóticas. A pesar de los avances de los UAV y los UCAV, al final es el soldado de infantería quien desempeña el papel clave en las guerras. Sin embargo, ese soldado de infantería ordinario, con ayuda de los UCAV, está a punto de convertirse en extraordinario. A pesar del alto nivel de sofisticación y potencia alcanzado por los UCAV, las guerras no se libran y se ganan solo en el aire.
Aunque los bombardeos aéreos sobre Irak en la Guerra del Golfo resultaron decisivos, fueron los esfuerzos de las tropas de tierra, como en todas las guerras, los que al final inclinaron la balanza. Aunque los UAV y los UCAV son capaces de prestar apoyo a la infantería, la marina u otros aviones, localizando y neutralizando las posibles amenazas, existe una herramienta más que también puede resultar decisiva: el micro-UAV. Vienen en paquetes muy pequeños que puede llevar un soldado en su mochila. Están diseñados para mirar a la vuelta de la esquina o por la ventana de un segundo piso en un entorno de guerra urbana. En la Segunda Guerra Mundial, las sangrientas batallas de Stalingrado y Berlín sirvieron de ejemplo de lo complicados y traicioneros que podían ser los combates urbanos. Cualquier edificio constituía un potencial bastión del enemigo, y los ejércitos se veían arrastrados a una feroz lucha sin cuartel por cada metro cuadrado de ruinas. Si estás en medio de una batalla urbana y necesitas ver lo que hay a la vuelta de la esquina y destruirlo, puedes lanzar uno de esos pequeños UAV, que sale volando como un pájaro o un insecto, y echa un vistazo por ti. Los micro-UAV pueden transmitir imágenes a una pantalla y no solo ayudar a un pelotón de soldados en un ambiente urbano, sino también actuar como una especie de recolector de información permanente y discreto. Estamos hablando de un aparato que tiene solo 1,5 kilovatios de potencia, que puede reconocer el terreno durante un mes y transmitir datos durante una semana. Puede actuar como los ojos y los oídos de una persona, vigilando un determinado edificio o ciertas actividades terroristas. Los micro-UAV pueden volar secretamente sobre naciones hostiles y recabar datos antes de regresar y reutilizarse para otra misión. Pueden recoger discretamente información sobre los movimientos de terroristas urbanos y las actividades en las bases militares. Sin embargo, los micro-UAV pueden ser todavía más pequeños. Pueden ser muy pequeños. Hay micro-UAV o mini-UAV que solo pesan unos gramos y los puede llevar un soldado en su mochila. Tenemos micro-UAV que pueden volar dentro de una habitación. Los micro-UAV miniaturizados y sofisticados no solo pueden infiltrarse tras las filas enemigas, sino también detectar explosivos y amenazas biológicas y nucleares. Las posibilidades solo están limitadas por la imaginación de los científicos. La verdad es que no existe un límite a lo pequeños que pueden ser. Desde los cielos sobre las selvas de Vietnam, a los desiertos de Israel, Líbano e Irak, pasando por las estériles montañas de Afganistán, el fenómeno de la aviación no tripulada no solo ha sorprendido e impresionado a los combatientes modernos, sino también a sus enemigos, lo cual es más importante. Grandes operaciones de las campañas presentes y futuras pueden llevarse a cabo por control remoto o incluso de forma autónoma. El riesgo para la vida humana, civil o militar no cesa de disminuir. Ahora la información resulta a veces más importante que el poderío militar. Un aparato que cabe en un maletín podrá llevar a cabo arriesgadas operaciones de espionaje en territorio hostil. Es un gran contraste con la situación a principios del siglo XX. Hace 100 años, los mandos militares se burlaban de la idea de que un día los pilotos y sus máquinas voladoras pudiesen intervenir en las guerras. En 1911, un respetado militar francés, el general Foch, dijo: «La aviación está bien como deporte, pero es inútil para el ejército». Hubo un tiempo en el que la aviación militar se despreciaba y se mantenía relegada al margen, pero desde entonces se ha desarrollado hasta convertirse en una fuerza muy potente. Ahora es la forma preferida de atacar al enemigo.
Con los vehículos aéreos no tripulados, los ejércitos del futuro tal vez se encuentren en condiciones similares a sus homólogos de hace 100 años. Sin aviones de guerra tripulados y sin pilotos. La tradición de enviar al hombre a la guerra puede que se convierta en un simple recuerdo en cuestión de un par de generaciones.